Mi abuelo. Entendido, aquí tienes una versión del texto sin cortes. Mi abuelo fue inventor. Toda su vida ha estado experimentando con algo, ya sea tomando algo que existía y cambiándolo, convirtiéndolo en algo nuevo, o al menos diferente, o inventando algo completamente a partir de piezas de repuesto. Y aunque nada de lo que él inventó fue jamás trascendental, siempre fue uno de mis mayores placeres, desde que era niño, ver lo que había hecho. Las visitas de la infancia a su casa siempre comenzaban o terminaban conmigo sentado en el sofá, con una mirada de absoluta fascinación en mi pequeño rostro mientras él mostraba cualquier dispositivo que había armado en su taller esta vez. Era como tener mi propio santa personal que trabajaba todo el año para llenar mi mente de asombro y alegría. Mi hermana mayor también estaba emocionada, sin importar cuánto intentara ocultar la emoción que la llenaba, probablemente en un esfuerzo por parecer más genial o más madura que yo. Y aunque, debido a que la vida real se interponía en nuestro camino, las visitas eran cada vez menos a medida que éramos mayores, siempre nos tomábamos tiempo para verlo al menos unas cuantas veces al año. Y cada vez tenía algo nuevo que mostrarnos. Realmente era un genio. Debo agregar que eso no implica que le haya sucedido algo horrible. Estoy seguro que algunos días desearía que así fuera, que hubiera sido él quien hubiera terminado en ese hospital en lugar de mi hermana, pero no, se fue dormido y espero que su fallecimiento haya sido pacífico. Incluso todos estos años después, no puedo enojarme por lo que pasó, no puedo odiarlo. No tenía idea de lo que sucedería, ni idea de cómo se desarrollarían las cosas. ¿Sabía que algo andaba mal, o sí? No era un viejo tonto y tambaleante. La primera vez que los miró supo que algo andaba mal, pero pensó que era algo un poco extraño, algo inquietante y curioso tal vez, pero no nada peligroso. Nada que pueda dañar a nadie. Creo que en el fondo solo quería saber que no estaba loco. Quería estar seguro de que no estaba viendo cosas. ¿Y quién puede culparlo? Ese año éramos 3. Yo y mi novia Agustina y mi hermana Joan. Ambos estábamos acostumbrados a que nuestro abuelo estuviera lleno de energía para mostrarnos todo lo que había preparado, por lo que su humor extrañamente apagado cuando llegó a la puerta para recibirnos fue un poco sorprendente. De hecho, me sentí un poco decepcionado, ya que esperaba que Agustina pudiera compartir la experiencia de tener un nuevo invento demostrado ante nuestros ojos asombrados. Solo habíamos empezado a salir ese año, así que sería la primera oportunidad que ella tendría de ver el tipo de cosas de las que le había estado contando. El día transcurrió bastante agradable mientras charlábamos, disfrutábamos del almuerzo y mirábamos la televisión juntos. Creo que fue Joan quien le preguntó, finalmente, si tenía algo especial que mostrarnos hoy. Sabíamos que había estado trabajando en algo porque, si bien era la primera vez que lo veíamos en persona en mucho tiempo, ambos habíamos hablado con él por teléfono en los meses anteriores y él nos había explicado con entusiasmo que estaba trabajando en algo que pensó que sería bastante extraordinario. Todavía no podría decirte cómo los hizo, ni lo haría si pudiera. Tampoco podría decirles cuál había sido su idea original para esos círculos de vidrio de extraños colores, antes de ese fatídico día en que los miró y vio lo que había visto. Nunca compartió detalles de su trabajo con nosotros de antemano porque quería que fuera una sorpresa y después creo que le aterrorizaba la idea de que alguien replicara lo que había hecho. Todo lo que sé es que cuando Joan lo presionó para que revelara su último invento, él parecía nervioso de una manera que nunca antes lo había visto, parecía como si estuviera profundamente preocupado por algo. Dudó antes de hablar, como si no estuviera seguro de si debía decir algo antes de explicarnos que la naturaleza de lo que estaba trabajando había cambiado después de un evento inusual y que no estaba seguro de si sería una buena idea. Muéstranos el resultado final.
Ahora podemos haber crecido desde los días en que podíamos sentarnos en sus rodillas, pero ya sea que alguien tenga 2 años o 20 y tantos, la forma más segura de hacer que desee algo aún más es decirle que no puede tenerlo. Entonces, su desgana, que en ese momento, estoy seguro, ambos pensamos que era fingida, para aumentar el suspenso antes de la presentación, simplemente hizo que ambos quisiéramos ver su invento más que nunca. Con un poco de persuasión, aceptó y fue a buscarlo. Regresó unos momentos después con lo que parecían ser un par de anteojos. Con una gran diferencia. Las lentes no se parecían a ningún cristal que hubiésemos visto antes. Ni siquiera puedo describir su color sin recurrir a palabras como rojizo o verde, ya que no parecían ser exactamente ningún color para el que tengamos un nombre. De hecho, no parecían ser exactamente de ningún color, como si los inclinaras en una dirección se verían diferentes que si los inclinaras en otra dirección. Sé muy bien que probablemente suene más a magia que a algo que un anciano bien intencionado podría montar en su pequeño y humilde taller, pero ahí lo tienes. Joan preguntó qué hacían y nuestro abuelo hizo una pausa por unos momentos, como si no estuviera muy seguro de cómo responder. Al final nos dijo que realmente teníamos que ponérnoslos nosotros mismos porque estaba seguro de que ninguno de los dos le creería si nos lo dijera. Joan quería ponérselos primero, pero cuando los levantó de la mesa, él extendió la mano y la agarró. Él le advirtió que podría ser sorprendente al principio, pero que no corría ningún peligro y que si se asustaba podía simplemente quitárselos. Él le advirtió que lo que estaba a punto de ver tal vez no tuviera más sentido para ella que para él, pero que todos estábamos allí y que ella estaba a salvo. Me di cuenta de que Joan estaba un poco asustada. Ella siempre fue pésima a la hora de ocultar lo que sentía a la gente e incluso yo me sentía un poco inquietado porque nuestro abuelo era tan inusualmente siniestro sobre todo el asunto. Joan se puso las gafas y esperamos, ella jadeó y luego, durante los siguientes momentos, pareció perpleja más que nada. Sus labios se movieron sin decir palabra y creí escuchar un «no». Eso no está bien, en voz baja mientras parecía mirar a su alrededor hacia algo que ninguno de nosotros podía ver, y entonces ella empezó a gritar. No sé si alguna vez has oído a alguien gritar de horror en la vida real. Puedo prometerte esto, no es como en las películas. Las películas no transmiten el horrible sonido de alguien a quien amas gritando a todo pulmón, haciendo un ruido más parecido a un animal que a un ser humano. No pueden hacerte sentir las cosas que sentí en ese momento, viendo a Joan arrancarse las gafas de la cabeza y arrojarlas al otro lado de la habitación. Y nada podría habernos preparado para ver a Joan comenzando a arañarse los ojos, gritando más fuerte de lo que nadie debería poder gritar mientras lo hacía. Al principio fue necesario que los tres la contuviéramos. Cuando la inmovilizamos para que no pudiera lastimarse más, Agustina y mi abuelo la sostuvieron así mientras yo llamaba a una ambulancia. Tuve que mirar cómo la ataban y la metían en la parte trasera de uno, retorciéndose, siseando y chillando como un animal loco, como algo completamente consumido por el miedo. Le expliqué lo que había sucedido, sabiendo muy bien cómo me hacía sonar. Agustina y yo explicamos la serie de eventos que condujeron a esto al escéptico, si no totalmente incrédulo, personal del hospital y luego a los especialistas llamados cuando nada menos que un tranquilizante resultó efectivo para evitar que mi hermana intentara lastimarse mientras gritaba así. Las gafas supuestamente desaparecieron, lo que hizo difícil demostrar lo que había sucedido. Y no fue hasta casi un año después, mucho después de que mi hermana fuera internada, que mi abuelo finalmente me confesó que los había destruido. No sé si tenerlos podría haber ayudado, podría haberles dado a los médicos alguna forma de arreglar las cosas. Lo dudo de alguna manera y realmente no puedo culparlo por hacer lo que hizo,
dado que fue un acto nacido de la culpa y un deseo honesto de asegurarse de que esto no volviera a suceder. Le pregunté qué había visto mi hermana ese día, cuando me contó lo que había hecho. Le pregunté qué le habían hecho esas gafas. Él no había querido hablar de eso y por primera vez en mi vida le levanté la voz, exigiendo con enojo saber, después de todo este tiempo, que había llevado a mi hermana a este estado. Lo que la había afectado tan profundamente, que ahora ya ni siquiera era reconocible como la persona con la que había crecido. Me llevó a su taller y comenzó a hurgar entre los pedazos que cubrían el lugar, los inventos a medio terminar y ahora descartados hace mucho tiempo que aún esperaban ser completados. Sacó 2 piezas de vidrio bastante parecidas a las que habían sido colocadas en esos vasos. Me dijo que no había manera de describirlo sin parecer loco, que si tenía que saberlo, tenía que verlo. Pero me rogó que no hiciera esto, que saberlo no mejoraría las cosas. Él estaba en lo correcto, me acerqué el vaso a los ojos y en un instante todo cambió. En lugar de solo mi abuelo parado frente a mí, ahora había docenas más en la habitación con nosotros. Pero no eran personas. Estaban pálidos y demacrados, encorvados y vestidos con ropas oscuras, labios negros y grandes ojos sin párpados que parecían casi sobresalir de sus cráneos de una manera a la vez cómica y horrorosa. Tenían la boca llena de cientos de dientes finos, como agujas. Sus dedos eran grotescamente largos y terminaban en uñas oscuras y puntiagudas que raspaban el suelo mientras caminaban. Y todos hablaban, o más bien sus labios se movían en silencio. Todos y cada uno de ellos intentaban decir algo que no se podía oír, docenas y docenas de voces intentaban transmitir algo. Dejé caer los vasos al suelo en estado de shock. Y mi abuelo les pisó fuerte, triturándolos hasta convertirlos en polvo bajo su pie, murmurando que debería haber hecho esto en primer lugar. Puso un brazo sobre mi hombro preguntándome si estaba bien. Estaba lejos de estar bien y él había estado en lo cierto, lo que había visto había empeorado las cosas, no mejoradas. Me tomó un tiempo resolverlo, por supuesto. ¿Por qué esto tuvo un efecto tan horrible en mi hermana y, sin embargo, yo había sobrevivido a la experiencia, asustada pero sin lucir las cicatrices mentales que le había causado? Las gafas solo me dejan ver las criaturas. No podía oír lo que intentaban decirme, no podía entender el mensaje que intentaban impartir. Pero mi hermana era sorda. Podía leer sus labios. El San Valentín. Mantuve un sano escepticismo hacia los relatos de espectros, criaturas sobrenaturales y todo lo paranormal hasta cumplir los 24 años. Descubrí que la mayoría de las historias sobre tales fenómenos eran cuestionables en el mejor de los casos y perjudiciales en el peor. Mi inclinación hacia las ciencias convencionales era sólida, habiendo estudiado física en la Universidad de Edimburgo varios años antes. Aunque mi carrera nunca me llevó de vuelta al ámbito científico, hasta entonces me había mantenido firmemente en contra de la pseudociencia y la superstición. Mis amigos a menudo se preguntaban sobre el cambio que notaron en mí en ese momento. Lo que les sorprendió fue que no fue un cambio gradual y constante de opinión, sino más bien una transformación repentina, por así decirlo. Puede haber parecido que ocurrió rápidamente, pero en realidad se desarrolló en un periodo de tiempo ligeramente más largo, 2 semanas, para ser exactos. Era febrero, precisamente la semana de San Valentín. En ese momento, atravesaba una etapa de aislamiento social, algo común durante los oscuros inviernos escoceses, donde a menudo me encontraba sumido en mi propia soledad y una amargura pasajera hacia aquellos que se ajustaban más a la norma social. Era, y sigue siendo, una resaca neurótica de mi adolescencia, que me ha perseguido durante demasiado tiempo. 2 semanas antes,
Me encontraba vagando por las calles empedradas de Edimburgo en busca de claridad mental. Caminar, por extraño que parezca, siempre ha sido un gran consuelo para mí. Estás, en todos los sentidos, solo con tus pensamientos, pero esa parte de ti que anhela la compañía de los demás se calma ligeramente al estar en el mundo, aunque solo sea por el tiempo suficiente para compartir una mirada con un extraño que pasa. Edimburgo es una ciudad muy antigua que ha conservado gran parte de su esencia. Sus calles empedradas serpentean por la ladera empinada de lo que alguna vez fue un volcán, y ocasionalmente se bifurcan en callejones estrechos que a veces desembocan en patios ocultos. Estos patios suelen estar rodeados por altas casas adosadas, apretadas como si guardaran un pasado secreto y olvidado hace mucho tiempo. La grandeza de Edimburgo como ciudad a menudo pasa desapercibida para quienes han vivido allí lo suficiente como para encontrar la belleza como algo común. Como suele suceder cuando me siento deprimido, no dormía bien. Había terminado de trabajar la noche anterior alrededor de las 5 de la tarde y aunque logré dormir unas horas, mi mente simplemente no me dejaba relajarme. A las 6 de la mañana, aunque era domingo y por primera vez podía haberme permitido una larga siesta, admití la derrota en mis intentos de descansar adecuadamente y me levanté para saludar al mundo, aunque de mala gana. Cuando empecé a moverme, aún era temprano en la mañana y el aire frío de enero me golpeaba la cara. Aunque Edimburgo es, en pocas palabras, una ciudad turística, en aquel momento todavía parecía relativamente desierta, incluso para un domingo. Una ligera niebla se había elevado desde el agua de Leith, haciéndola sentir aún más fría mientras caminaba por las estrechas calles y las aceras vacías, completamente ajeno a donde me dirigía. Cuando las tiendas abrieron y el primer grupo de turistas se desbordó por los caminos empedrados desde sus hoteles, me dirigí deliberadamente hacia una red de calles más tranquila y a menudo olvidada. De hecho, mi mente errante se había hecho cargo, porque cuando me sacaron de la bruma de un sueño me encontré parado a las puertas de un antiguo cementerio. Había estado pensando en volver a casa, pero algo en este lugar despertó en mí una compulsión, tuve que explorarlo. Me pareció curioso que las puertas, construidas con barras de acero ennegrecidas, estuvieran abiertas tan temprano ese día. Al entrar al cementerio, noté inmediatamente el aislamiento general del lugar, disfrutando del sonido de la grava bajo mis pies que rompía el silencio, mientras avanzaba lentamente por un sendero lleno de pequeñas piedras blancas. No era un cementerio grande. Parecía consistir en dos parcelas separadas, con las tumbas más antiguas al frente, bordeando la valla y la puerta, desfilando hacia atrás hasta una diminuta colina cercana donde yacían los residentes fallecidos más recientemente. Las tumbas más antiguas mostraban las marcas del tiempo. Encontré una que databa de 1776, pero el epitafio era ilegible. Sentí tristeza mirando la lápida, preguntándome a quién pertenecería y contemplándome con indulgencia como un alma olvidada o perdida. Finalmente me alejé y subí la colina hacia las tumbas más nuevas. Me sentí atraído por un gran y viejo sicomoro que se alzaba sobre varias tumbas debajo de él, con un comportamiento casi protector. Me quedé mirando una de las lápidas, leyendo las palabras pero sin registrarlas, mientras mi mente estaba envuelta en otro sueño más. La tumba se destacó un poco de las que la rodeaban. La lápida era de color blanco, mientras que las que la acompañaban estaban forjadas en mármol negro intenso. Sin pensar, pasé mi mano sobre la piedra lisa sintiendo la marca ocasional de los elementos sobre ella. Al pie de la lápida había un jarrón pequeño e inofensivo. Estaba hecho de un metal de color marrón, cobre, supuse porque la superficie presentaba pequeñas vetas que eran de color azul debido a su exposición a la intemperie. Mientras estaba allí, algo surgió de mi mente. Algo que me molestó mucho.
Al principio no sabía qué era y lo experimentaba simplemente como una sensación de malestar creciente y leve. A medida que este sentimiento de inquietud iba en aumento, de repente me di cuenta de lo que estaba mal. El nombre en la tumba era Lisa Mann. Conocía bien ese nombre, todos en el área local lo conocían. La había conocido cuando era niño, ya que íbamos juntos a la misma escuela. Ella era alguien a quien yo observaba desde lejos, llena de vida y exuberancia, mientras yo era tímido, solitario y reservado. Poseía ese intenso enamoramiento y deseo por ella que solo un primer amor puede producir. Las palabras escritas en su lápida se volvieron nítidas: 15 años. Me invadió un tremendo sentimiento de pena y pérdida, que me tomó totalmente por sorpresa, a tal punto que tuve que abandonar ese lugar, simplemente no pude soportarlo. Como alguien que se enorgullece de ser sensato e inmune a las fantasías, no pude evitar la profunda inquietud que a menudo acompaña a las escandalosas coincidencias. Salí del cementerio lo más rápido posible y me dirigí a casa ignorando las ahora abarrotadas calles de Edimburgo. No miré atrás. Durante los siguientes días estuve preocupado. Estaba sobrecargado de trabajo y tenía problemas para dormir, pero eso no era inusual en mí. Lo que era inusual eran los pensamientos y recuerdos inamovibles de Lisa Mann, pensamientos que ahora permanecían conmigo donde quiera que fuera. Su muerte me afectó terriblemente ya que solo teníamos 15 años en ese momento, pero eso fue hace más de una década y no había pensado en ella durante muchos años. Era como si ver esa lápida hubiera despertado una sensación de pérdida, una sensación de dolor que había logrado enterrar tan profundamente dentro de mí, que incluso me había convencido a mí mismo de olvidarlo. Una cacofonía de recuerdos me perseguía ahora, hermoso y aterrador. En cualquier momento me regocijaba el pensamiento de su sonrisa, su cabello, su amabilidad, y al siguiente me sumergía en la desesperación ante la imagen de ella tendida bajo 2 metros de tierra, frío y solo. Una vez llena de vida, ahora una cáscara en descomposición, que hace mucho tiempo había albergado esa hermosa alma. Si le hubiera contado a alguien cómo me sentía, me habrían llamado demasiado emocional o sentimental, porque el hecho persiste, apenas conocía a Lisa. Mirándola durante años en un salón de clases, me imaginé hablando con ella, compartiendo esos momentos embriagadores que significan tanto para un adolescente, la primera conexión con alguien a quien amas, el primer sentimiento de ser amado, el primer beso. De hecho, casi nunca había hablado con ella hasta solo unas semanas antes de su muerte. En una de esas maniobras vergonzosas que suelen hacer los profesores, todos los alumnos fueron asociados por la fuerza con alguien para llevarlos a nuestro primer baile social. El baile social era un asunto tórrido. Para alguien como Lisa era divertido y digno de disfrutar, mientras que para mí era algo que debía detestar. Me sentía avergonzada, no poseía ningún talento para ser bailarina y más aún tenía miedo de pasar tiempo con una chica, frenada por mi propia torpeza adolescente. Eran finales de enero y Lisa rápidamente me tranquilizó en la clase de baile social donde practicamos. No puedo transmitir la sensación simultánea de alegría y miedo que sentí cuando ella me pidió que la acompañara a casa ese día. Algunas personas consideran que las interacciones sociales son agotadoras, al igual que a mí siempre me preocupaba decir algo incorrecto, pero algunas personas pueden tranquilizar a los demás con el más mínimo esfuerzo. Lisa era una de esas personas. Mientras caminábamos por un elegante puente victoriano hacia su casa, el sol de invierno bañaba nuestro entorno con un brillo fresco y reconfortante. No podría haber estado más contento de estar en presencia de esta chica feliz y de buen corazón. Era tan hermosa, con una sonrisa increíble y mechones dorados que parecían más a gusto en un cuento de hadas que en nuestro entorno. Durante semanas recorrimos el mismo camino a casa todos los días.
Hablar, reír, algo que rara vez hacía, y acercarme cada vez más. Cuando tienes esa edad, todo es tan potente. La mayoría puede enamorarse y desenamorarse en un abrir y cerrar de ojos. No tenía muchos amigos y vivía solo con mi madre, que no era una mujer especialmente cariñosa, por lo que en ese corto tiempo me enamoré de Lisa Mann. El 13 de febrero nos detuvimos frente a su casa. Nos quedamos hablando un momento y luego, por primera vez, Lisa se volvió distante. Ella me miró fijamente como nunca antes lo había hecho. Me sentí incómodo, pero al mismo tiempo entusiasmado. Hubo un momento, un pequeño momento en el que no nos dijimos nada, luego ella me abrazó. Sus dedos se deslizaron por mi cabello. Nunca olvidaré lo dulce que olía, lo viva que se sentía y lo agradecido que estaba con alguien por mostrarme una bondad que nunca antes había sentido. Lisa me soltó lentamente y luego saltó hacia la puerta de entrada. Justo antes de desaparecer, se giró y me sonrió una vez más. Luego ella se fue. Inmediatamente supe lo que iba a hacer. Por primera vez en mi vida estaba lleno de propósito y concentración, con el deseo de hacer una sola cosa. Corrí lo más rápido que pude hacia las tiendas locales. Tuve suerte ya que la mayoría de ellos estaban callando por el día. Un amable anciano que regentaba una tienda de tarjetas de uso poco frecuente me permitió entrar a su tienda, aunque estaba a punto de cerrar. Iba a comprar mi primera tarjeta de San Valentín. Tiene que ser perfecto. Tenía que ser perfecto. Después de mirar casi todas las tarjetas que podía permitirme, encontré una. Que fue el destino. La tarjeta era roja con un círculo blanco en el medio. En ese círculo había un niño y una niña caminando de la mano a lo lejos, juntos. No me importaba lo que dijera en su interior, porque siempre he tenido habilidad con la palabra escrita y sabía que podía escribir algo que viniera del corazón. Yo lo compré. Después de salir de la tienda de tarjetas fui directamente a mi kiosco local. Había dejado de lado mis últimos 2 kilos. Mi madre me daba un subsidio para comprar mi almuerzo en la escuela todas las semanas y sabía que no me daría más si lo gastaba. A pesar de que eso significaba que tendría que pasar unos días sin almorzar, compré una caja de chocolates para acompañar la tarjeta. Corrí a casa, pasé junto a mi madre, que apenas me saludó, cogí unas tijeras de la cocina y subí las escaleras. Sabía que me metería en muchísimos problemas por ello, pero no me importaba. Corté un trozo de tela de las cortinas rojas que colgaban en la habitación de mi madre y até la cinta improvisada alrededor de la caja de chocolates. En mi mente ahora parecía un regalo de San Valentín. Escribí en la tarjeta explicando lo que sentía por Lisa y lo mucho que esos paseos a casa habían significado para mí, la firmé, sellé el sobre y lo deslicé debajo de la cinta para que quedara bien con los chocolates. Esperé al día siguiente. Llegó demasiado lento. El 14 de febrero. Nunca olvidaré la emoción de prepararme para la escuela. Eché un último vistazo a los chocolates y la tarjeta antes de guardarlos en mi bolso. Creo que hice demasiado obvio que llevaba algo importante y delicado, ya que sostuve todo el bolso en mis brazos durante la mayor parte del día. Estaba tan entusiasmado, tan concentrado que iba directamente hacia Lisa y le daría el regalo sin preocuparme por lo que pensarían los demás, algunos de los cuales podrían ser muy crueles. Pero ella no estaba allí, ella no estaba en los patios de recreo, no estaba en sus clases. Para los temas que compartíamos, simplemente me sentaba y miraba su escritorio y silla vacíos. Terminaron las clases y me encontré caminando por la misma ruta que Lisa y yo normalmente haríamos. Me paré afuera de su casa, sosteniendo los chocolates. No puedo describir la sensación que experimenté allí.
Llámelo los efectos de la falta de comida o el agotamiento de haber estado tan preparado para el día, pero la ansiedad se apoderó de mí y, como resultado, no me atreví a tocar su puerta. Regresé a casa, abatido. No pude ni siquiera comer un bocado del jamón poco cocido que mi madre me arrojó, así que simplemente subí y me metí en la cama, sin apenas dormir en toda la noche. Durante los siguientes 2 días caminé por la misma ruta y me encontré aferrado a esos chocolates, sin atreverme a cruzar el umbral de la pequeña valla blanca frente a la casa de Lisa. El tercer día pregunté a nuestros profesores sobre la ausencia de Lisa, algo que simplemente no se me había ocurrido hacer. Asociaba cualquier autoridad con ser frío, distante e injusto y, como resultado, normalmente evitaba el contacto con mis profesores a cualquier precio. El señor Randall, nuestro profesor de historia, me dijo que Lisa había tenido mucha fiebre y estaba muy enferma. Podría estar ausente durante semanas. Por supuesto, aquí está el texto con las modificaciones agregadas. Con este relato me decidí, iba a tocar a la puerta de su casa, y tocar a su puerta fue justo lo que hice. Llamé y llamé, pero nadie respondió. Al día siguiente hice lo mismo y nuevamente nadie respondió. Habían pasado 5 días desde la última vez que vi a Lisa. Era sábado y, una vez más, fui a casa de Lisa, chocolates y tarjeta en mano. Mientras me acercaba a su casa, el cielo se nubló, arrojando un tono apagado sobre la calle aparentemente desierta de Lisa. Estaba claro que el padre de Lisa no era jardinero. El sendero del jardín dividía en dos un césped descuidado y irregular, con malas hierbas trepadoras que se extendían hacia el sol a través de numerosas grietas en las losas de hormigón. Me detuve para mirar a mi alrededor y centré mi mirada en lo que parecía ser una pequeña figura de un gnomo asfixiada entre la maleza. Lamentablemente se había roto. Se dice que cuando algo anda mal, la persona lo sabe. Puede que no sepan exactamente lo que ha sucedido, pero casi pueden sentir una sensación palpable de temor en el aire. Miré a mi alrededor y seguí hacia la puerta principal. Algo parecía diferente. Estaba seguro de que la casa parecía tan desierta como los días anteriores que la había visitado, y si bien la casa era exactamente igual a todos los efectos como antes, había un cambio. La puerta principal estaba ligeramente abierta. Estaba convencido de que estaba cerrada cuando llegué, pero lo descarté como simplemente una consecuencia de mi fascinación por el estado del jardín de Lisa. Verás, no puedo explicarlo del todo, pero había algo sofocante en esa casa, en esa calle tranquila. Al llegar a la puerta, agarré la aldaba, golpeando 3 veces. Sin respuesta. Repetí mis golpes con más fuerza esta vez, pero no hubo respuesta. La puerta estaba ligeramente abierta y, por lo tanto, no podía ver mucho del interior. Lo único que pude ver fue que la casa estaba a oscuras y que el aire que se escapaba por la puerta estaba mohoso, como si nada se hubiera movido dentro durante días. Empecé a sentirme nervioso. Realmente no sabía por qué. Aclarándome la garganta y tartamudeando ligeramente pregunté, «Hola», varias veces sin respuesta. La calle estaba vacía y todo el lugar parecía desprovisto de vida. Entonces un pensamiento comenzó a rumiar y cobrar impulso dentro de mí. ¿Qué pasaría si Lisa y su padre resultaran heridos? Comencé a considerar todas las posibilidades en mi mente, los dos tirados en algún lugar de la casa heridos sin comida ni agua durante días. Entonces recordé que mi profesora de historia había dicho que Lisa estaba enferma. Debió haber hablado con alguien para saber esto, probablemente el padre de Lisa. Esperaba que no estuviera tan enferma como para que su padre la hubiera llevado al hospital. A pesar de la lógica de mis pensamientos, todavía no podía descartar la horrible sensación de que algo andaba mal.
El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero cerré los ojos solo por un momento y encontré en el recuerdo del abrazo de Lisa todo el consuelo que necesitaba para superarlo. Agarré con fuerza la tarjeta y los chocolates mientras abría la puerta por completo. Se movía silenciosamente, pero estaba seguro de que el ruido que haría al golpear el tope de una puerta en el suelo alertaría a cualquiera de mi presencia mientras el golpe resonaba por toda la casa, pero aún así nadie vino. La casa estaba bañada en oscuridad. Eché un último vistazo a mi alrededor y crucé el umbral. Si bien Lisa no provenía de una familia acomodada, la casa tenía un piso de arriba y debía tener al menos 4 dormitorios con un ático. Quizás el hecho de que Lisa fuera hija única hacía que la casa pareciera más grande o más vacía, pero a medida que avanzaba lentamente por el pasillo, sentí como si cada paso resonara en pasillos y habitaciones distantes. Comenzando por la sala de estar de la planta baja, de vez en cuando me movía de una habitación a otra preguntando si alguien podía oírme, pero rápidamente me di cuenta de que solo estaba hablando conmigo mismo. El aire estaba sofocante y al pasar la mano por un radiador me di cuenta de que la caldera debía haber estado encendida durante algún tiempo. Cuando entré a la cocina en la parte trasera de la casa, escuché algo. Fue un golpe sordo casi rítmico. No pude identificar qué era, pero sabía que venía de algún lugar del piso de arriba. Salí de la cocina, lo cual me alegré de hacer porque estaba llena del olor a comida podrida, y caminé hasta el pie de las escaleras. La escalera era bastante estrecha y discurría por el interior de una pared. En lo alto de las escaleras había un rellano que giraba hacia la izquierda y conducía a las otras habitaciones. El golpe sordo ahora era más pronunciado y, mientras subía lentamente las escaleras, volvió el mismo miedo que se había apoderado de mí en la puerta. La comprensión de entrar en la casa de alguien sin ser invitado pasó a primer plano. Deteniéndome por un momento, cerré los ojos y volví a pensar en Lisa. Continué. Cuando llegué a lo alto de las escaleras, el ruido sordo cesó, me estremezco ahora con solo pensar en ello. Había 3 puertas que conducían a los otros dormitorios y una que conducía a un baño que ya podía ver que estaba vacío. La puerta del primer dormitorio estaba abierta. Miré lentamente casi esperando encontrar a alguien allí. No había ninguno. Era la habitación del padre de Lisa, limpia, organizada, casi sin objetos de importancia. La única curiosidad era que las cortinas no estaban corridas. La puerta de la segunda habitación estaba cerrada. Nuevamente me invadió una sensación de intrusión. Estaba caminando dentro de la casa de alguien sin invitación. De hecho, fui un intruso. Llamé a la puerta en silencio. Mientras esperaba un momento, me di cuenta de que la habitación debía estar vacía y giré la manija de latón de la puerta. Se abrió. Cuando empujé la puerta, chirrió y de repente se detuvo después de solo unos centímetros de movimiento. Había algo detrás de la puerta. Lo acerqué hacia mí y luego empujé de nuevo, pero no tuve suerte. Con cada intento la puerta de madera se desprendía de algo. De repente me di cuenta del ruido que estaba haciendo mientras cada intento resonaba por toda la casa. No fue diferente a los golpes que había escuchado antes. Lo intenté una vez más, empujando el obstáculo tan fuerte como pude, pero sin éxito. Estaba a punto de rendirme y pasar a la siguiente puerta cuando divisé lo que bloqueaba mi entrada. Nunca olvidaré la mirada fría y vidriosa del rostro que parecía asomarse por detrás de la puerta. La piel, pálida como el mármol, algunos mechones de cabello retirándose sobre una cabeza que de otro modo sería calva, y glóbulos de sudor congelados debajo. La mayoría de sus rasgos estaban oscurecidos por la puerta, pero el único ojo visible todavía miraba, nublado y cubierto de sombras.
No solté un grito, pues rápidamente me percaté de que no solo era el rostro del padre de Lisa, sino que estaba prácticamente inerte. Me sentí paralizado, aunque ahora al recordarlo, pienso que manejé la situación con más calma de la esperada para alguien de mi edad, aunque claro, siempre tuve una extraña fascinación por lo macabro, leyendo relatos de escenas de muerte bastante horribles. Permanecí observando por un momento, me recompuse y luego instantáneamente pensé en Lisa y dónde podría estar. ¿Estaría ella en la misma habitación? ¿O quizás en el ático? Solo podía esperar que estuviera bien. Entonces, algo sucedió. Un evento que, hasta el día de hoy, he reprimido, ignorado y evitado tanto como he podido. Algo que me sacudió hasta la médula y que nunca le he contado a nadie. El rostro que me miraba a través del hueco que llenaba la oscuridad en la puerta se movió. Al principio, fue apenas perceptible y lo descarté como efecto del shock. Luego, volvió a moverse. De repente, la puerta comenzó a temblar violentamente, como si el cuerpo que yacía detrás de ella la golpeara y pateara. La cabeza se giró hacia arriba mientras el crujido de rigidez cadavérica del cuello luchaba contra cada movimiento brusco y cruel. Se escuchó un gorgoteo pútrido, enfurecido desde lo más profundo de su garganta hinchada. Cerré los ojos. Estaba seguro de que no era real. Los golpes cesaron y la casa volvió a quedar en silencio. Exhalé un suspiro de alivio y abrí los ojos. Lo que vi apenas puedo describirlo ahora. La cara se había movido hacia arriba desde detrás de la puerta para estar al nivel de la mía. La puerta temblaba y repiqueteaba bajo la presión mientras su venenoso atacante intentaba abrirse paso a través de ella. Finalmente, el rostro empujó y se apretó a través del hueco de la puerta, revelando sus rasgos repulsivamente repugnantes en su totalidad. Muerto, hinchado con sangre coagulada, jadeando implacablemente por aire, todo el tiempo mirándome fijamente a través de ojos llenos de odio con los labios echados hacia atrás sobre los dientes apretados, rechinando unos contra otros con odio miserable. No recuerdo mucho de lo que pasó después de eso, tal vez me alegra no poder hacerlo. Sé que escapé y sé que corrí a casa confundido, llorando y balbuceando como un loco. También sé una cosa más, aunque el recuerdo se ha hundido tan profundamente en mi interior que apenas puedo reconocerlo, sé que lo que sea que había en esa habitación se deslizó por el hueco de esa puerta, se deslizó y me agarró. ¿Cómo escapé? No lo sé. Con el tiempo, la memoria se desgastó y la explicación de estos eventos cambió enormemente. A lo largo de mis años de estudio en la escuela y luego en la universidad, leí sobre las presiones psicológicas y cómo el trauma puede provocar alucinaciones vívidas. Me convencí de que había encontrado muerto al padre de Lisa y que el shock había producido el resto de la experiencia. No importa cuán real pareciera, la idea de que un cadáver retorcido por la rabia y el odio, tal vez incluso por el amor que sentía por su hija, pudiera de alguna manera volver a la vida y atacar a los vivos, simplemente no encajaba con mi pensamiento científico y ateo. Comprensión del mundo. Descarté toda la experiencia, pero una cosa aún había logrado atormentarme hasta que logré ocultármelo a mí mismo. La policía informó que Lisa había estado atada durante un par de días antes de ser asesinada. La fecha de su muerte se registró como el 15 de febrero. Ella estaba en ese sótano, atada, asustada pero viva cuando fui a darle su regalo de San Valentín. La gente habla de fantasmas y espíritus, pero el recuerdo de ese rostro contorsionado que se alzaba a través de la puerta no era nada comparado con el conocimiento que si hubiera entrado en su casa ese día, que tal vez, solo tal vez podría haberla salvado. Sí, era un niño, pero podría haber hecho algo. Crecí, pero nunca volví a sentir ese amor, ese sentimiento de conexión con otro ser humano.
Desarrollé un apego poco saludable a mi propia empresa y me encontré más interesado en enterrar mi cabeza en los libros de texto que en conocer a otras personas o incluso en enamorarme. Los amigos que tuve nunca fueron tan cercanos a mí, ni entendieron realmente quién era yo. Ver la tumba de Lisa me había hecho recordar todo de nuevo. Esos momentos robados, esa cosa en la casa, su muerte. Lo curioso es que de todos esos recuerdos, tanto traumáticos como preciosos, el único pensamiento que no me abandonó fue el del regalo de San Valentín que nunca di. Si bien todavía esperaba que lo muerto en la casa de Lisa fuera producto de mi propia imaginación y que el mundo todavía fuera muy material, carente de espiritual, todavía sentía la necesidad de rectificar esto. Había conservado la tarjeta todos esos años, en muchos sentidos era mi posesión más preciada y a la vez más odiada. Apreciada por los recuerdos que evocaba, pero odiada por la misma razón. La mañana del día 14 caminé por las calles adoquinadas de Edimburgo hacia el lugar de descanso de Lisa. En el camino, me detuve en un pequeño kiosco y compré una caja de bombones. En mi primera visita había llegado allí por accidente, vagando por las calles sin rumbo, pero esta vez estaba concentrado y decidido. El sentimiento es algo curioso y me impulsó a conservar, no solo la tarjeta, sino también la cinta que había hecho para los chocolates. Cuando entré al cementerio, miré hacia esa colina solitaria donde ella yacía. Me sentí vacilante. No porque no quisiera dejar los regalos junto a su tumba, sino más bien porque no sabía hasta qué punto los sentimientos de remordimiento, tristeza y amarga nostalgia volverían a invadirme. Sin embargo, me tomé un momento y luego subí por el camino blanqueado, hacia ella. Allí me quedé. El sol todavía estaba relativamente bajo en el cielo y proyectaba sombras largas sobre todo. Después de permanecer allí durante lo que me pareció una eternidad, saqué la cinta, la até cuidadosamente alrededor de la caja y luego coloqué los chocolates y la tarjeta contra la fría lápida. No sé si dije algo. En ese momento, probablemente no lo hice porque estaba convencido de que ella no estaba allí para escucharme, que una vez que tus seres queridos fallecen, se van para siempre, que la muerte es el fin. Sé que lloré. Lloré como no lo había hecho desde que era niño. Caí de rodillas y hundí la cabeza entre las manos. Estaba inconsolable. Esos momentos de absoluta tristeza, absoluta desesperación ante la crueldad de la vida y lo que le había hecho a la hermosa Lisa fueron los últimos que tuve como verdadero escéptico, porque mientras me arrodillaba allí, el viento soplaba suavemente a través del cementerio, acariciando suavemente esos marcadores de piedra de la pérdida y a quienes los atendieron. Había escuchado y leído sobre personas que tuvieron una experiencia religiosa o espiritual, y aunque realmente no puedo aceptar los testimonios de los demás, puedo decir que lo que sentí en ese momento fue profundo, un sentimiento dolorosamente hermoso de compañerismo y amor. Miré alrededor. No había nadie allí, pero sentí que había alguien. Intenté deshacerme de esa sensación porque mi mente simplemente me jugaba una mala pasada, pero no importa cuánto intenté ceñirme a esa interpretación de los acontecimientos, simplemente no pude hacerlo. Ese sentimiento compartía una emoción gemela. Solo una vez me había sentido así, cuando Lisa me abrazó la última vez que la vi. Cuando la sensación me invadió, me di cuenta de que realmente había estado buscando ese mismo sentimiento otra vez, pero nunca lo encontré hasta ese momento. Me levanté, me sequé los ojos y toqué la lápida como para despedirme. Caminé hasta la entrada del cementerio con una sonrisa que se extendía de oreja a oreja, algo que cualquiera que me conozca les dirá que es extremadamente inusual. Cuando llegué a la puerta, miré una vez más esa colina, que para mí ya no era un lugar de soledad, sino de amor y amistad. La segunda y última vez que puedo decir que vi un fantasma fue en ese momento,
porque de pie en la colina junto a la tumba de Lisa estaba la imagen borrosa de una joven con un vestido rosa de baile social. No corrí a la tumba porque sabía que no era necesario. Ella me saludó lentamente y luego desapareció detrás de su lápida. Caminé a casa. Me sentí pleno, alegre y exuberante. Es casi imposible describir esa experiencia junto a la tumba, tal vez la integridad sea suficiente por ahora, pero ni siquiera eso puede transmitirla. Los amigos se preguntan qué me pasó en esa época. La verdad es que encontré algo que no sabía que faltaba. Algunos que lean esto pueden pensar que encontré mi fe, pero no fue así en absoluto. Lo que encontré ese día fue el compañerismo y la aceptación de la única persona a la que realmente había amado. A partir de ese día, supe que el mundo era un lugar mucho más misterioso y maravilloso de lo que jamás hubiera imaginado. Sabía que nunca tendría miedo de estar solo, porque cuando voy deambulando por las calles de Edimburgo y me encuentro en un tramo tranquilo de la carretera, sonrío para mis adentros sabiendo que si escucho con atención puedo escuchar los pasos de Lisa, esa chica. La amaba muchísimo cuando era niño, caminaba conmigo donde quiera que iba. Muchas gracias por acompañarnos en el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. No olviden suscribirse, activar la campanita y darle like para no perderse ningún contenido nuevo. Un abrazo y muchos saludos para todos ustedes.